Hola, me llamo Enrique Hernández Villaescusa Hirsch, soy doctorando de la Universidad de Barcelona y estoy realizando actualmente una tesis sobre la cuestión del fin final y su relación con la filosofía, el fin final kantiano y su relación con la filosofía de la naturaleza de Schelling. Bueno, en este marco se me ha ocurrido que podía aportar algunas primeras reflexiones, algunas sugerencias acerca de la relación de toda esa temática con la cuestión de la inteligencia artificial, que bueno, que tanto tan de actualidad estos días, y bueno, me ha dado que pensar algunos temas, ¿no? Y entonces, en este sentido, bueno, primero voy a presentar tres conceptos de inteligencia artificial, porque no siempre hemos entendido lo mismo por inteligencia artificial, y es algo que ya viene desde finales, como concepto, es algo que ya se habla desde finales del siglo XIX. Me voy a centrar, voy a partir después de caracterizar esos tres, en el último, la inteligencia artificial como red neuronal, utilizando fundamentalmente redes neuronales, que explicaremos lo que es, y cómo esa cuestión del reconocimiento de patrones que posibilita el uso de las redes neuronales, bueno, de alguna manera nos lleva a preguntarnos si no es paralelo a la recuperación, a una cierta recuperación de la noción de organismo que se hizo popular en la filosofía de la naturaleza del siglo XIX. Pero a la vez vamos a relacionarlo también con un nuevo paradigma matemático, que es el de la estadística, cómo eso ha posibilitado también eh, un uso de las redes neuronales todavía más intenso hasta conformar lo que actualmente conocemos como inteligencia artificial, y entonces preguntarnos qué estatuto tiene ese uso estadístico de los datos desde un punto de vista de la epistemología kantiana idealista. Y bueno, pues un poquito en este marco me quería mover, ¿no? Entonces, bueno, de los tres modelos de inteligencia artificial, bueno, el primero que destacaría sería el que llamaría el paradigma lógico-mecanicista, ¿no? Ese paradigma lógico-mecanicista intentaría establecer una analogía con lo que es la inteligencia humana, pero entendida en el sentido de la lógica clásica aristotélica. Entonces, realmente hubo un momento en que hubo el intento de trasladar toda esa reflexión acerca de la lógica pues a un aparato concreto. El primero en hacerlo fue Pascal con su llamada Pascalina. La Pascalina es esta maquinilla que podemos ver aquí a la izquierda y era en principio una máquina pues capaz de realizar sumas y restas sencillamente por medio de un ingenioso sistema de engranajes. Este sistema después lo perfeccionó un pocos años después Leibniz, que desarrolló una máquina capaz no de sumar y restar, sino de efectuar multiplicaciones, como se ve aquí accionada por una manivela, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, este tipo de máquinas no tuvo bueno, la de Pascal sí que tuvo una cierta utilidad práctica porque se llegó a utilizar en contabilidad en su tiempo, la de Leibniz no. Siguiendo todavía dentro del mismo paradigma, pero Charles Babbage, un matemático de finales del siglo XIX, dio ya pues un poco un paso bastante cualitativo, porque él fue el primero que concibió la posibilidad de conseguir una máquina programable. Es decir, coger una máquina como la de Leibniz y la de Pascal y no solo ampliarla para poder hacer más operaciones, sino que esas operaciones pudieran ser rápidamente, digamos, no construir una máquina diferente para cada operación, sino que cada operación viniera dada, fuera posible darle un conjunto de instrucciones de la misma manera que él había visto hacerlo en los telares de Jean-Marie Jacquard. Jean-Marie Jacquard fue un hombre que inventó un telar mecánico. Ya entonces estaban utilizando telares mecánicos que eran capaces de realizar, de tejer patrones muy complicados, pero cada vez se tenían que programar manualmente. Es decir, se tenían que hacer unos ajustes eh,
acerca de dónde tenían que introducirse las agujas, salir, qué hilos, qué colores, etcétera, etcétera, ¿no? Y él inventó un sistema en que todo eso se podía hacer de manera muy rápida mediante tarjetas perforadas, es decir, uno confeccionaba el patrón en la máquina y en una tarjeta perforada se podían imprimir los ajustes de manera que pudieran recuperar con facilidad en el futuro. Bueno, pues esto es lo que sirvió de alguna manera a Jean-Marie Jacquard para como, perdón, a Babbage como ejemplo de lo que quería intentar hacer con las máquinas de calcular. Entonces empezó a construir esta que vemos a la izquierda, la construyó efectivamente, pero Babbage era, bueno, un temperamento impaciente que de alguna manera ya estaba pensando en el siguiente proyecto antes de concluir el primero. Entonces, este dispositivo que vemos aquí a la izquierda no lo llegó a terminar, incluso se usó un poco como atracción casi de clases intelectuales, porque ella estaba pensando en lo que llamó la máquina analítica, que esa sí iba a ser una máquina que iba a ser capaz no de hacer un número determinado de diferentes operaciones, sino de poder hacer cualquier operación, es decir, poder resolver ecuaciones. La que veis aquí en la fotografía, como curiosidad, está en el Museo de Londres, pero se ha hecho en los años 2000. Hay un grupo, digamos, de fans de Charles Babbage que de alguna manera intenta recuperar su pensamiento. Aquí vemos cómo operaría esta máquina si no fuese una abstracción, porque aquí lo que ocurre es que, bueno, hay un grupo de fans actualmente, un poco lo que pasó con la máquina de Babbage, pues que han intentado construir un modelo real, que Entonces, ¿cómo funciona propiamente este modelo que es la máquina de Turing? Bueno, pues el cabezal llega a una casilla, entonces realiza las operaciones mencionadas. Es decir, lee el símbolo que existe, escribe un nuevo símbolo, almacena un estado y se mueve a derecha o izquierda. ¿En función de qué? Pues en función de una tabla de instrucciones, que también se le llama tabla de transiciones, de la que tenemos un ejemplo aquí abajo, ¿no? Aquí veremos, por ejemplo, que en la primera fila nos dice, bueno, si el cabezal llega en estado, vamos a imaginar, porque claro, ¿cuáles son los símbolos? En principio los símbolos son infinitos, pero para cada, digamos, algoritmo se define un número de un conjunto de símbolos definido. Típicamente, como ejemplo más fácil y por su trascendencia en informática, sería el 0, 1. ¿De acuerdo? Imaginemos que solo puede escribir, que es lo que hemos visto también en el vídeo, ceros y unos. Entonces, bueno, pues el cabezal en estado 0 llega a una casilla en la que lee el símbolo 1 y según la instrucción de la primera fila ha de escribir el símbolo 0, se queda con el estado 1 y se mueve a la derecha. ¿De acuerdo? Pongamos que a la derecha, pues el estado, perdón, el símbolo que lee es 0 y llevaba el estado 1. Entonces escribiría el 0, su nuevo estado sería 0 y se movería a la izquierda. Y así indefinidamente. Es decir, siempre es llegar a una casilla y en función de su propio estado y el símbolo leído, se escoge dentro de la tabla que contempla todas las posibilidades. Por ejemplo, esta tabla debería tener 8 filas porque son todas las combinaciones de 0 y 1, perdón, 4 filas, que son todas las combinaciones de esta y lectura posibles, y entonces en función de eso actuaría hasta llegar a una casilla que estuviera vacía, ¿no? Al otro extremo, en cierta manera, del- de la cinta. ¿De acuerdo? Bueno, una máquina así constituye lo que se llama el modelo actual del código máquina, que es cómo funcionan los ordenadores, pero repito, no es lo que pretendía Turing, ¿no? Las máquinas actuales, es decir, los ordenadores actuales que funcionan así, con ceros y unos y instrucciones muy básicas para cambiar o no el estado, ¿no?, de la celda de 0 a 1, nosotros no las programamos directamente así, sino mediante lenguajes de programación, por ejemplo el BASIC, ¿no?, el típico con el que se aprende, aunque no lo usen los profesionales, que siguen los parámetros de la lógica clásica, es decir, de efectos y causas. Por ejemplo, si uno ve un programa de ordenador, pues no viene, a grosso modo viene a ser
la aplicación de los parámetros de la lógica clásica, ¿no? De los modos de razonamiento de la lógica clásica. Esto se terminará con el siguiente paradigma, que es el paradigma neuronal. El paradigma neuronal nació a partir de una conferencia sobre inteligencia artificial de 1956, que de hecho es la primera en que expresamente se convoca para intentar definir qué es la inteligencia artificial y qué derroteros ha de tomar. Bueno, ahí se discuten muchas cosas. Personalmente, para lo que nos interesa aquí, uno de los temas que me parece más interesante es precisamente eso, el advenimiento y la definición de las llamadas redes neuronales. ¿En qué constituye una neurona? Bueno, no es, sí que es cierto que de la misma manera que podemos hacer una analogía entre aquellas máquinas de calcular que hemos visto hasta ahora y cómo se pensaba que funcionaba el cerebro, es decir, se pensaba que el pensamiento funcionaba fundamentalmente a través de la lógica clásica, claro, entre tanto se han ido sucediendo descubrimientos en el campo de la neurociencia y se ha visto que la neurona funciona de una manera diferente y de alguna manera se intenta imitar en un modelo también matemático todavía, que es el siguiente. Lo que diferenciaría la neurona de los mecanismos habidos hasta ahora es que si todas estas máquinas que hemos visto, incluso la abstracción de Turing, trataba solo un solo dato de entrada para producir una respuesta, la neurona se supone que es un nodo, y esto lo vamos a ver ahora aquí mejor en este esquema, lo vamos a ver mejor. Bueno, las redes neuronales lo que hacen es tener un input, tener en cuenta varios datos para entonces sacar una o varias entradas. A mí me gusta hacer esta ilustración que vemos aquí de lo que es la arquitectura gótica, ¿no? Donde vemos que una clave concentra la fuerza, digamos, transmitida varias nervaduras o nervios que se llaman en arquitectura, ¿no? Para sostener el conjunto de la estructura. Bueno, pero vamos un poquito más allá. El caso es que esta capacidad de gestionar multiplicidades de datos y generar multiplicidades de salidas, bueno, le da mucha mayor habilidad a un sistema así para reconocer patrones y no solo líneas de pensamiento. ¿De acuerdo? Entonces, si unimos esto o mejor dicho, si lo aplicamos a un dispositivo concreto, como es un ordenador, es decir, que es lo que se está haciendo hoy en día, ¿no? Entonces lo que tenemos es una capacidad de reconocer patrones y de entrenar a esa inteligencia artificial. ¿Cómo? Pues bueno, porque el reconocimiento de patrones lo que permite es detectar cuando dos elementos o más, porque hemos visto que es una red neural, pero bueno, dos elementos se presentan con mayor o menor frecuencia. Vamos a poner ejemplo de cómo aprende una inteligencia artificial a responder a la pregunta por el color del cielo. Nosotros le preguntamos ¿de qué color es el cielo? Y nos va a responder que azul. ¿Pero por qué lo va a hacer? Lo va a hacer fundamentalmente porque en todos aquellos textos que le han almacenado, procede a hacer una búsqueda y se da cuenta que en la misma frase, cuando surge la palabra cielo, ¿cuál es el término de la lista de términos posibles asociados a un color que sale con más frecuencia? Y será azul. ¿De acuerdo? Es un poco, yo creo que es un poco como un niño pequeño, si le preguntamos de qué color es el cielo, no va a mirar afuera o no va a pensar acerca de los fenómenos químicos que dan lugar al color del cielo, sino nos va a responder azul porque se lo ha escuchado siempre, es lo que ha leído en sus libros, en sus cuentos, etcétera, etcétera, ¿no? Em, bueno, pues este es un poquito el modo como funciona, ¿no? Al ser una red neuronal, pues aquí podemos poner también el ejemplo que como input podríamos complicar un poco la cuestión y añadir un segundo dato, el hecho de que sea de día o de noche, que evidentemente no hay por qué explicar que es fundamental para saber si del color del que es el cielo, ¿no? Aquí tendríamos un ejemplo de un pensamiento ya menos lineal, es decir, hay dos datos que nos dan lugar a una respuesta. Bueno, pues el mecanismo neuronal que utiliza la inteligencia artificial para aprender o para ser entrenada es básicamente este.
Un ejemplo bueno, que es clásico, pero que sirve para ver esta evolución en la inteligencia artificial, es el del ajedrez. El ajedrez empezó planteándose, los programas informáticos para jugar al ajedrez empezaron planteándose como un cálculo, como un simple mecanismo de cálculo. Es decir, como el ajedrez tiene cada posición un número de posibilidades finito, aunque sea muy grande, pues no tenemos más que introducir un sistema de valoración de posiciones y dejar que el ordenador calcule todas las combinaciones posibles, vaya eliminando las perdedoras y llegue a la ganadora. Cuanta más potencia, más jugadas podrá anticipar, es decir, más profundidad de cálculo. Pero claro, se encontraron que incluso con ordenadores muy potentes, esta manera de funcionar solo ganaba pues, a los jugadores mediocres. ¿Cuándo han empezado los ordenadores a ganar a los grandes maestros? Pues cuando han incorporado también las bases de datos de partidas históricas. Y entonces el ordenador es capaz de realizar búsquedas en esas bases de datos y ver qué posiciones se aproximan más o son incluso idénticas a partidas históricas ganadoras. O sea que al final esa inteligencia ajedrecística del ordenador en realidad es sobre todo una inteligencia, por así decir, memorista. Nos quedaría a partir de aquí saltar en este rápido repaso un poco ya a la cuestión del organicismo, es decir, qué relación vemos entre todo esto y el organicismo y la filosofía de Kant y del idealismo, ¿no? Schelling es un referente en lo que es la recuperación de la noción de organismo en la ciencia del siglo XX. Recordemos que la noción de organismo surgió en Kant como un principio heurístico complementario del razonamiento mecánico causal, porque efectivamente el mecánico causal nos mantenía en cierta manera encerrados en el fenómeno concreto y en series muy limitadas de fenómenos, como hace la física de Newton, pero la razón humana para orientarse no podía evitar intentar adoptar la perspectiva de un todo superior, como sería por un lado, el todo de organismos definidos y finalmente el todo orgánico de lo que sería la naturaleza, ¿no? Y en este sentido se da cuenta de que hay fenómenos que llamamos por eso orgánicos que no se pueden pensar a partir de el razonamiento mecánico causal que supone un fin externo, sino que solo se pueden pensar a partir de la asunción de una finalidad interna. Eso sería el correlato más conocido de la época, sería la fuerza formadora de las plantas de la que hablaba Goethe. Lo que pasa es que lo que para Goethe era un principio constitutivo de la planta, para Kant no es un fenómeno constitutivo de fenómenos, sino solo heurístico, es decir, que nos permite pensar aquello a lo que el razonamiento causal, bien fundamentado en la crítica de la razón pura, todavía no ha llegado. Allí nos quedaríamos y incluso en ese contexto se podría incorporar o se podría considerar incluido gran parte de la recuperación del organicismo en el siglo XX. El ejemplo más claro es la hipótesis Gaia de James Lovelock, ¿no? Que ve el planeta en conjunto pues como un organismo autorregulado en el que hay unos mecanismos que hacen que cuando un parámetro, digamos, aumenta, pues hay otro que lo compensa para devolverlo a su valor de equilibrio, ¿no? Pero recordemos que para Lovelock se trata de una hipótesis. Es decir, él no se está saliendo de los presupuestos de la ciencia físico-química y físico-matemática convencional, sino que lo está estableciendo como una manera de pensar. ¿De acuerdo? Pero entonces aquí tendríamos en este rápido recorrido la entrada de un tipo de matemática que ha ido en todos los ámbitos adquiriendo cada vez más protagonismo, que es la estadística. La vemos, por ejemplo, en el análisis de los fenómenos meteorológicos, en la medicina y desde luego en otros usos pues ya más sociales como podrían ser hasta la publicidad, ¿no? No podemos entrar aquí en su funcionamiento, pero sí que quisiera destacar algunas características que nos permiten ponerlo un poco en balance con lo que sería la idea de un razonamiento físico-matemático a la kantiana, ¿no? Y con ello, pues iríamos ya concluyendo un poquito, ¿no? Es decir, fundamentalmente el razonamiento estadístico lo que hace es de alguna manera introducir la variabilidad en los conjuntos desorganizados de datos. Es decir, admitir, más que introducirla, admitirla.
Es decir, es capaz de trabajar con variables que pueden presentar diferentes valores y las conclusiones que saca no tienen por qué ser absolutamente determinadas como en el razonamiento mecánico causal, sino que pueden admitir también un cierto grado de incerteza. Nuevamente, algo que tendríamos que desarrollar bastante más, pero al menos se podía ver un poquito por dónde van los tiros. ¿Por qué destaco estas dos características que, bueno, en el escrito podéis encontrar más desarrolladas? Las destaco porque presentan una cierta similitud con en los motivos de discusión acerca de la relación entre los ámbitos estético y teleológico en la crítica kantiana del juicio, ¿no? Es decir, allí se planteaba el organismo como un principio heurístico que nos permitía ir más allá del razonamiento mecánico causal, como hemos recordado antes, pero sí que es verdad que, además, hay una cierta remisión al razonamiento estético, puesto que en el organismo se da, como en el estético, una pluralidad sensitiva en un caso de fenómenos en el otro caso, en la que, sin embargo, se reconoce una estructura, es decir, una finalidad, algo que hace suponer que existe un fin, que mientras en la obra de arte era el del genio, el impuesto por el genio, en el organismo ha de ser interno a sí mismo, puramente interno. Y en este sentido es algo, bueno, la tesis que quería yo defender aquí, y tengo que acabar ya, sería un poco la de que curiosamente ver cómo a través de esa aplicación, a través de la inteligencia artificial, de esa nueva matemática estadística, parece que el juicio estético kantiano puede recuperar una nueva función para la ciencia, que no es otra cosa que lo que constituyó el proyecto de la filosofía de la naturaleza de Schelling, tal como quedó al final de su sistema del idealismo trascendental. Bueno, siento la precipitación, podréis disponer del texto y bueno, espero poder aclarar cualquier cuestión con las preguntas que surjan. Muchas gracias.